Taller de Matemáticas, Álgebra. El día de hoy vamos a platicar acerca del álgebra y del lenguaje algebraico. Como todos ustedes saben, la primera persona que hizo estudios acerca de este tema fue el árabe Al-Khwarizmi. El álgebra trata de los símbolos utilizados en las matemáticas. En el álgebra se utilizan modelos, los cuales simplifican la realidad y nos permiten resolver problemas cotidianos utilizando las matemáticas. En este caso, vamos a ver hoy el tema del lenguaje algebraico. Cuando nos referimos al lenguaje algebraico, ahora estaremos utilizando letras, estaremos utilizando números y utilizaremos otra forma de poderlos expresar. Por ejemplo, si yo tengo aquí X, lo vamos a representar como un número cualquiera. Un número cualquiera. Luego, puedo poner también la suma y pondré el signo más de dos números cualquiera. Ahora vean que aparte de la X estoy poniendo la Y. Cuando se trata de resta, vamos a poner la diferencia de dos números cualquiera. Y si quisiera multiplicar, entonces sería el producto de dos números cualquiera. Vean ustedes cómo cuando se trató de suma, el signo más separó a la X y la Y. Cuando se trató de diferencia, hablábamos de resta y quedó asimismo también entre la X y la Y. Pero cuando se trata de multiplicación, vamos a decir producto y la X multiplica la Y y no hay en medio ningún signo. A veces lo podremos poner así, es otra manera de explicar el producto de dos números cualquiera, o inclusive también lo podremos utilizar así y será también el producto de dos números cualquiera. Bien, ese mismo número cualquiera, si lo escribimos así, diremos el cuadrado de un número cualquiera, el cubo de un número cualquiera, el cuadrado de la suma de dos números cualquiera. Y ahora la potencia 2 está abarcando la suma de X más Y. También, por ejemplo, puede ser que la suma esté pero a la mitad, y entonces lo dividimos entre 2 y decimos la mitad de la suma de dos números cualquiera, o lo que en otros textos también se conoce como la semisuma de dos números cualquiera. Y si hay semisuma, también hay semidiferencia de dos números cualquiera. Así como expresamos el cuadrado de un número cualquiera y el cubo de un número cualquiera, también podemos escribir el doble de un número cualquiera y el triple de un número cualquiera. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, la diferencia es la siguiente, que cuando decimos el cuadrado de un número cualquiera, es como si estuviéramos multiplicando X por X. Y hay una ley que se llama de los exponentes, que en otro capítulo estudiaremos, que nos dice que cuando multipliquemos dos números de la misma base, sus exponentes se sumarán. En este caso, como los exponentes no estaban escritos, se entiende que es 1, y se dice 1 más 1, 1 más 1 igual a 2. Y entonces, por lógica, tendríamos también que X3 sería multiplicar la X por sí misma 3 veces. Y entonces tendríamos 1 más 1 más 1, tendríamos X3. Bueno, pero ahora observemos qué diferencia hay cuando se trata del doble de un número cualquiera. Cuando se trata del doble de un número cualquiera, ahora en vez de multiplicar vamos a sumar y vamos a decir X más X es igual a 2X. Si fuera 3X o el número que fuera, entonces pondríamos el número de veces que corresponderá sucesivamente y diríamos X más X más X sería 3X. Por lo tanto, cuando hablamos del doble de un número cualquiera, hablamos de sumas del mismo número. Del triple de un número cualquiera también son 3 veces la suma del mismo número. Cuando hablamos de potencias exponentes, hablamos del cuadrado de un número cualquiera y entonces se multiplican, pero sus potencias se están sumando. Veanlo aquí 2 veces para x cuadrado y 1, 2 y 3 para x al cubo.
Bueno, seguimos avanzando y que pareciera, nosotros decimos el producto de la suma de dos números cualquiera por su diferencia. Ahí está. Los paréntesis están asociando, en el primer caso la suma de x más y, y en el segundo caso la diferencia de x más y. Pero ahora, como es un paréntesis enfrentado a un segundo paréntesis, lo que nos está indicando que además de asociar cada uno los términos que tiene dentro, también está multiplicando y nos está diciendo que es el producto de la suma de dos números por, el paréntesis por, la diferencia de los mismos. Y luego también podríamos decir el triple de la suma de dos números cualquiera, o bien el triple del cuadrado de la suma de dos números cualquiera, o el triple del cubo de la diferencia de dos números cualquiera. Y podemos hacerlo todavía más grande. Observemos que ahora tenemos 3x más y, todo ello elevado al cuadrado, y lo podemos multiplicar por 2 veces x menos y al cubo. Y aún así, todo esto lo podríamos dividir entre la suma de esos dos números elevado a la cuarta potencia. ¿Y cómo lo leeríamos? Sería el cociente de el producto del triple del cuadrado de la suma de dos números cualquiera por el doble del cubo de la diferencia de los mismos números sobre la cuarta potencia de la suma de los mismos. Y así sucesivamente podríamos ir elaborando modelos que fueran simplificando problemas de la vida real y que tuvieran su solución por medio de ecuaciones de primer grado, de segundo grado y así sucesivamente. Bueno, pues les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.